Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos. Estamos dando unos minutos para que ha tenido una muy buena acogida la convocatoria y entonces que todos se puedan conectar. Creo que están entrando con sonido recién. Esto, pues bueno, buenas tardes con todos y con todas. Agradecerles por conectarse y compartir con el Comité de Ética e Investigación en Seres Humanos de la UTE junto a la Cátedra UNESCO de Enseñanza en la Educación Superior del Ecuador, que está coordinada por Carlos García. Los dos estamos aquí presentes junto con Wilmer Tarupi y con la Dirección de Comunicación de la Universidad. Les agradecemos por esperarnos estos breves minutos. Ya nos hemos puesto de acuerdo. Confiamos que vamos a tener un par de horas de una muy buena reflexión de este Yo seminario te que lo pongo acá, Chara. lo hemos Voy a denominado. subir todo de los funcionan ahí Voy a separado. ponerles acá en mute a todos. Por favor, ayúdanos con nuevamente activando tu micrófono, Camilo. Ahí están. Ya, Camilo. Te oímos, Listo. Camilo, sí, perfecto. Bueno, acá seguimos entonces. Pues para los que son nuevos en Zoom, esto es normal y la idea es que todos podamos entrar y tener en silencio el micrófono para evitar dificultades al momento de trabajar. Yo no tengo la opción de enmudecerlos a todos. No sé quién la puede hacer para que nos ayude a monitorear. Entonces yo puedo ver quiénes van ingresando, pero no puedo poner en silencio a todos. Solo les pediría a quien tenga ese acceso que lo revise y nos vaya apoyando y ayudando. Pues bueno, el día de hoy vamos a compartir con ustedes la investigación que recientemente han presentado un grupo de trabajo muy ligado a la Universidad Javeriana, a la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de otros investigadores de Colombia. Ellos han presentado en la revista colombiana de cirugía su estudio que se llama precisamente Una mirada a las pautas éticas sobre asignación de recursos en contextos de pandemia COVID-19 y que se une entre una serie de capacitaciones y de presentaciones que estamos realizando conjuntamente con la Cátedra UNESCO de Ética de Enseñanza en la Educación Superior. Damos la palabra a Carlos García, quien es el coordinador y quien nos da el primer paso para esta presentación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Juan Camilo. Buenas tardes con todas y con todos. Ha sido fruto de un trabajo de algún tiempo entre el Comité de Ética de la Investigación en Seres Humanos de la Universidad Tecnológica Equinoccial y la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior, el que nos ha permitido llegar a este punto. El año pasado tuvimos la oportunidad de firmar un convenio de cooperación entre las dos instituciones y se decidió llevar un programa de trabajo adelante en temas de la ética en general y de la bioética en particular. Con estas ideas, entonces, hemos empezado a trabajar, hemos realizado algunas actividades interesantes y yo quería aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida y explicarles de manera muy breve qué es la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad en la Educación Superior. El programa de cátedras UNESCO de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es un programa que procura hermanar investigadores y universidades alrededor de un tema específico. El nuestro es la ética. Por otra parte, el Comité de Ética en la Investigación de Seres Humanos de la Universidad Tecnológica Equinoccial es uno de los ocho comités que existen en el país que están autorizados por el Ministerio de Salud y lleva adelante un gran trabajo en cuanto a la regulación ética de las investigaciones en seres humanos. Nosotros estamos preparando ahora un congreso de bioética que sigue a diversas jornadas de bioética que se han hecho en los años anteriores aquí en el Ecuador. Y para eso hemos previsto realizar este evento que será, digamos, un abrebocas, una preparación importantísima para el evento grande que lo planeamos para el próximo 13 de julio y para el cual todos están invitados como ponentes o como participantes. Nada más que eso, les doy la bienvenida y éxitos en este evento. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Voy a conversar hoy. La idea de la moderación no es ser un comentarista pesado que alargue mucho las intervenciones. Lo importante acá es escuchar a los investigadores. Lo que les quiero comentar es que vamos a hacer dos partes durante este diálogo. En la primera parte, los profesores Eduardo Rueda, Nora Baduy, Fritz Gempeller y Diana Bernal nos van a conversar sobre su investigación recientemente publicada sobre pautas éticas para la asignación de recursos sanitarios escasos en el marco de la pandemia por COVID-19. El profesor Eduardo nos va a ayudar además a presentar al grupo y el trabajo que están realizando. Y en una segunda parte hemos recopilado unas preguntas y las tematizamos. Allí la profesora Lilian Torregrosa nos va a ayudar a resolver la pregunta sobre cuáles son los retos de la pandemia para los principios de la bioética. El profesor Eduardo Rueda también nos va a aclarar desde la investigación y lo que encontraron, cuáles son los desafíos para el rol de los comités de ética asistencial en tiempos de COVID. La profesora Edilma Suárez nos va a ayudar a conversar también sobre los alcances y desarrollo sobre el cuidado paliativo. Y finalmente la profesora Diana Bernal va a terminar con la pregunta sobre por qué incluir los principios de integridad y transparencia en la guía, que complementan y que ayudan a contextualizar los 4 principios clásicos de la bioética dentro de este contexto de emergencia. Así que damos la palabra al profesor Eduardo Rueda y le agradecemos por su presencia y por hacer posible este evento. Bueno, Camilo, muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Es un gusto para nosotros estar con los colegas de varios países de América Latina, por lo que puedo ver entre los participantes que se presentan en el chat, de manera que les extendemos también a ellos un saludo muy especial y nos encanta que podamos tener un diálogo pues, de carácter regional sobre estas materias. Vamos entonces a comenzar. Le pediría a mi colega Nora que activemos la presentación de este trabajo. Bien, entonces nosotros... ¿hay algún micrófono por allá prendido con una bebé? Bueno. Por favor, ayúdame reactivando su micrófono. Ok. Nosotros integramos un grupo de varios colegas que se dedican a la atención hospitalaria y otros que hacemos investigación en bioética con el fin de identificar cuáles serían las pautas éticamente aceptables para distribuir recursos escasos en el marco de la pandemia, entendiendo que esos recursos que son ventiladores y camas en unidades de cuidado intensivo, pues se pueden agotar rápidamente, especialmente en nuestros países, aunque nosotros lo hicimos fundamentalmente pensando en el caso colombiano, pero aplica para todos nuestros países. Los sistemas de salud no cuentan con la provisión suficiente de recursos para efectivamente garantizarle a las personas que pudieran necesitarlos una cobertura total. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hacemos para distribuir una cantidad limitada de ventiladores y de unidades de camas de cuidado intensivo si se presentase sobre demanda de esos recursos? ¿Y cómo podríamos tomar decisiones de una manera que fuera éticamente robusta? Y nos dedicamos a eso, examinando una gran cantidad de documentos internacionales y haciendo discusiones en el grupo, tomando en cuenta la experiencia que varios de ellos tienen en estas materias y pudiendo además hacer consultas con colegas que tienen experiencia y trayectoria justamente en estas áreas, es decir, en cuidado intensivo y en la asignación de equipos de ventilación. Dicho esto, entonces, siguiente diapositiva. Ya, eso. Gracias. Organizamos un trabajo tras hacer esta revisión, que es el que vamos a compartir hoy con ustedes y que tiene las partes que aparecen en la diapositiva que ustedes están viendo. El documento entonces está organizado en una introducción en la que se hace referencia a el contexto en el que surgen estas preguntas y las
la demanda o exigencia de respuestas urgentes por las circunstancias que precisamente vivimos. Luego hicimos una relación de los principios éticos que podrían fundamentar esa toma de decisiones. Luego ubicamos el papel de algunas instancias institucionales que ya les vamos a compartir. Luego finalmente convenimos una guía para la toma de decisiones que operacionaliza los principios éticos de una manera ordenada y justificada. Y finalmente, para aquellos pacientes que no resultaban asignados en el proceso de asignación, establecimos cuáles eran las pautas adecuadas de cuidado paliativo que debían satisfacerse. Y al final hicimos unas recomendaciones que creo que también tienen una importancia para los sistemas de salud en América Latina y no aplicar únicamente el caso colombiano. Entonces vamos a hacer la presentación que ahorita van ustedes a escuchar en ese mismo orden. Siguiente, yo por lo pronto voy a contarles un poquito del contexto del problema en Colombia, con la idea de que ustedes también puedan tener motivos para realizar investigaciones locales, aunque seguramente muchos de ustedes ya saben cuál es la situación en sus países. En Colombia, la situación es que en los primeros cálculos se preveía que podíamos llegar a necesitar de 10.000, incluso algunos pronósticos dijeron que hasta 550.000 unidades de cuidado intensivo a lo largo del proceso de la pandemia. En el momento en que nosotros comenzamos a hacer este trabajo de las 6.000 camas de unidad de cuidado intensivo disponibles y los ventiladores disponibles, habían ya asignado el 80% y teníamos la previsión de que al país iban a llegar 2.500 ventiladores. En este momento han aumentado un poco más las cifras, pero tenemos mucho problema para asegurar esa disponibilidad porque existe una sobredemanda de tales recursos en los sistemas de salud a nivel internacional. Entonces hay poca oferta, digamos, de eso. Y hay algunas innovaciones que se desarrollaron en el país con el fin de garantizar 50 equipos de ventilación por semana. Eso de todas maneras está en marcha y no tenemos todavía garantía de que efectivamente eso se surta de esa manera. El contexto también en el que nos encontrábamos era el de las experiencias que podíamos documentar de los países que habían pasado o estaban pasando en ese momento por el pico de la pandemia. España, Italia, Japón, Inglaterra. Conocemos pues todos por noticias cuál ha sido la dinámica que ha tenido la pandemia en esos países y cómo en esos países efectivamente se ha presionado enormemente el uso de estos recursos y cómo no han existido suficiente número de recursos para todos los pacientes que hubieran podido demandarlos. Y esto ha significado pues una serie de experiencias dolorosas para el equipo médico y también para las familias, como se comprenderá. Entonces, las pautas tenían estos tres propósitos. Primero, garantizar, como ya indicamos al comienzo de la presentación, un proceso de decisión que fuera éticamente robusto y que tuviera unos fundamentos suficientemente sólidos para que se pudiese dar cuenta de manera razonable y en el marco de los derechos humanos de las decisiones que se tomaban. El otro objetivo fundamental de unas pautas era descargar un poco al personal de salud de tener que tomar en caliente decisiones que son muy difíciles y entonces proveerles de una guía que con los debidos soportes éticos y empíricos podía dejarlos tranquilos, como quien dice, sobre la aceptabilidad de las decisiones que tomaban. Y eso, claro, esperábamos y esperamos, significa la posibilidad de amortiguar el estrés emocional que sucede en este tipo de escenarios. Y finalmente también queríamos ofrecer una guía que fuera suficientemente robusta desde el punto de vista jurídico para que las personas pudieran confiar en que efectivamente la toma de decisiones en momentos tan difíciles no les iba a generar la posibilidad de una demanda legal. Bien, estos son los objetivos que tuvimos en mente y esperamos que a lo largo de la presentación ustedes puedan identificar cómo vamos cumpliendo con ellos
y más adelante tenemos la oportunidad de referirnos a varios de esos aspectos con mayor detalle. Le doy la palabra entonces a mi colega Nora Baduy para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. Entonces, con esta introducción ya en marcha, la idea es... ¿me están oyendo bien? Disculpen, creo que tengo problemas de Sí, señal. Nora, te escuchamos perfecto. Si me puedes dar 10 segundos nada más. A mí me corresponde hacer una presentación muy corta de cada uno de ustedes, ¿no? Hemos escuchado al profesor Eduardo Rueda, quien es miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO y de la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Bioética. Ahora va a presentar esta parte Andrea Caballero, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, la profesora Diana Bernal de la Universidad del Rosario de Bogotá y del Consejo Nacional de Bioética de Colombia, la profesora Lilian Torregosa, quien además es parte del Hospital Universitario San Ignacio en Bogotá y también miembro de la Pontificia Universidad Javeriana, la profesora Dilma Suárez, que también es parte de este grupo de investigación de la Universidad Javeriana, el profesor Fritz Gempeller del Hospital Universitario San Ignacio y la profesora Nora Baduy de la Pontificia Universidad Javeriana y de la Universidad Nacional de Colombia. Así que con esta breve presentación, pues le damos la palabra a Nora. ¿Quién está ahorita, Nora? Sí, soy yo. Sí, Nora. Ok, gracias, Nora. Listo, gracias a todos. Pero entonces, ahora tengo una duda. ¿Todavía están viendo mi pantalla? No, ahorita está. Gracias. Listo, entonces permítanme un segundo. Ahora sí la deben estar viendo, ¿cierto? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ya. La idea es que obviamente el primer paso con el que teníamos que trabajar era identificar aquellos principios que nos permitirían justificar el porqué de esa toma de decisiones, y esos principios teóricamente serían principios o son valores que en cualquier tipo de sociedad democrática como las que en teoría nos encontramos deberían permitirnos sentirnos identificados y representados. Entonces el primer paso fue identificar de toda la literatura disponible cuáles eran aquellos principios que se estaban empleando para justificar la toma de decisiones en contextos tan difíciles como los ha mencionado Eduardo previamente, y que pues muy probablemente en todas las regiones se está presentando de la misma manera. Sabemos que por lo menos en esta sección del planeta, en Latinoamérica y bueno, en Norteamérica también, los casos se han venido incrementando, generando muchísima presión. Y por eso buscamos primero cuáles son los principios que nos permiten fundamentar esas decisiones. Entonces, el primer principio que traemos es el principio de dignidad y autonomía, y este principio consideramos que es fundante porque es el principio que nos permite identificar que absolutamente todos los ciudadanos somos iguales en términos de el derecho a la salud y en términos de las elecciones que queremos con relación a nuestra salud. Esto quiere decir, de acuerdo a este principio, que tenemos todos derechos a una vida digna y a un cuidado de la salud que sea completamente digno. Entonces, de base, partimos del hecho de que el personal sanitario tendrá presente cuáles son, primero, que la vida del paciente se respete y en efecto se mantenga la dignidad, y por otra parte, que se respeten sus decisiones como sujeto autónomo y agente. Ese es uno de los principales principios. El siguiente principio que traemos es el principio de igualdad, y el principio de igualdad lo que nos permite es entender o identificar que en este proceso difícil de asignación de recursos, bajo ninguna circunstancia debe haber decisiones basadas en características que resulten discriminatorias. Tiene que ser un proceso en el que la asignación de recursos o en el que se asegure que aquí no va a haber, no se van a tener en cuenta características propias del individuo que en realidad no tendrían por qué tenerse en cuenta en un sistema sanitario. Creo que alguien tiene un micrófono abierto, discúlpenme, porque me oigo con eco. Eso quiere decir, como se los mencionamos acá, que por supuesto no entran en consideración para definir cómo se asignan los recursos ni el género, sexo, raza, creencias religiosas,
políticas, estratos socioeconómicos, etc. Esto no debe entrar en consideración al momento de asignar los recursos, porque precisamente iría en contra del principio de igualdad. Pero después viene el principio del mayor bien, porque igual, desafortunadamente, vamos a estar hablando de contextos donde los recursos están supremamente limitados, no hay ningún sistema sanitario que tenga recursos infinitos, nuestras economías todas son absolutamente reducidas y limitadas, por tanto, en este proceso de asignación de recursos, como sabemos que finalmente tendremos que tomar la decisión, sí, por supuesto que consideramos que todas las personas son libres, autónomas, dignas e iguales, pero sí desafortunadamente tenemos que tomar la decisión de cómo asignamos estos recursos. Nos regimos por el principio del mayor bien. Y el principio del mayor bien lo que nos permite es identificar en estos escenarios de escasez quiénes serán aquellos individuos que probablemente tendrán un mayor beneficio de esta intervención o de este recurso limitado. En el principio del mayor bien, lo que se pretende es que no haya un desperdicio, por así decirlo, de los recursos, o más bien un mal uso de esos recursos tan escasos y tan preciados en estos momentos. Y se va a tener también en consideración la posibilidad de que, obviamente, bajo unos criterios clínicos que más adelante veremos, si en el contexto de dos personas yo tengo que definir cómo asigno recursos, muy probablemente ese recurso voy a decidir asignárselo a aquella persona que tenga mayor probabilidad de beneficiarse. Eso con unos criterios que obviamente van a ser objetivos y, como les menciono, clínicos, que ahora más adelante se los explicarán. En este principio del mayor bien también consideramos nosotros que el personal sanitario entra dentro de una consideración especial, pero el entrar en esa consideración especial parte por el hecho o pasa por el hecho de que el personal sanitario se requiere para la atención de otras personas. Por tanto, si yo no protejo y si yo no me aseguro de que este personal sanitario puede sobrevivir, no voy a poder tener personal que atienda a las futuras personas que contraigan la enfermedad y requieran de esos cuidados en salud. Entonces, en ese sentido, consideramos también que el personal sanitario es un tipo de profesionales que se van a requerir para asegurar la atención del resto de la población y, por tanto, cumple el hecho de asignarles el recurso con el principio del mayor bien. Continuamos con nuestra justificación haciendo uso del principio de equidad. Entonces, en el principio de equidad, lo que creemos que tenemos que tener en cuenta es, si me encuentro ante el escenario clínico de dos sujetos que tienen tal vez la misma probabilidad de supervivencia en términos bioclínicos, y realmente no logro en términos de supervivencia, pronóstico, identificar un mayor beneficio, este mayor bien que habíamos mencionado anteriormente, en el principio de equidad lo que voy a privilegiar es tal vez aquel individuo que no ha tenido la oportunidad de vivir una vida plena. Entendemos, por supuesto, que la consideración de qué es una vida plena es una pregunta que tiene muchas complejidades, muchas aristas, pero en términos generales, en lo que consideramos casi que de forma global una vida plena, entraría en consideración muy probablemente que un sujeto joven tenga mayor, se le asigne el recurso en el escenario, nuevamente les digo, de dos individuos con las mismas características en cuanto a pronóstico, tal vez ese individuo joven que no ha tenido todavía oportunidad de llevar a cabo un plan de vida, estudiar, trabajar, si es que es su deseo la conformación de una familia, etcétera, etcétera, en ese momento entra en consideración esto para la asignación de los recursos, porque consideramos pues que es importante darle la oportunidad a todos los individuos de llevar a cabo este plan de vida plena. Acá voy a hacer una pequeña corrección que me estoy dando cuenta, y es que en realidad el principio de equidad es el que nos justifica el motivo por el cual vamos a asignarle el recurso al personal sanitario, por aquello de que podrán salvar más vidas más adelante. Entonces es una pequeña corrección. Les había dicho que correspondía al principio del mayor bien, pero en realidad lo justifica es el principio de equidad.
Y tenemos entonces el principio de transparencia, que es el último principio que utilizamos, y el principio de transparencia lo que nos obliga es a precisamente que este tipo de protocolos y de procesos de toma de decisiones sean claros para todos los ciudadanos y sean transparentes, porque precisamente consideramos que los principios que estamos empleando para justificar la toma de decisiones son principios que son robustos, son principios que son fuertes, que se justifican en sociedades democráticas y por tanto es un procedimiento que nos permite ser completamente transparentes y que todo el mundo tenga conocimiento de cómo se llevan a cabo estos procesos lógicos de asignación de recursos. En este principio de transparencia incluimos también la necesidad de estar haciendo un control, una regulación del proceso de toma de decisiones, de forma tal que esté justificado de forma transparente cómo se tomó la decisión, que haya además trazabilidad de esta toma de decisiones, y esto quiere decir que obviamente cuando se quiere implementar este tipo de procedimientos para la toma de decisiones, tiene que haber en marcha mecanismos de regulación, control y seguimiento, porque la idea es que obviamente intentamos que esto sea lo más objetivo posible y por tanto debería ser factible que si yo leo los documentos de asignación de recursos para un individuo en particular, pueda entender la lógica de cómo se decidió la toma o cómo se eligió finalmente la asignación de esos recursos. Eso sería en cuanto a los principios éticos. Ahora, una vez que nosotros hemos definido cuáles son los principios éticos que consideramos que explican el porqué de la toma de decisiones, tendríamos que saber quiénes son los que van a ayudar en esta toma de decisiones. Y en la mayoría de la literatura revisada encontramos que es necesario la conformación de un comité clínico de priorización, que aquí lo tenemos por las siglas CSP, con el apoyo obviamente del Comité de Ética Asistencial que existe en las instituciones de salud hoy en día. La necesidad del Comité Clínico de Priorización parte del hecho de que requerimos de que obviamente queremos los mejores resultados posibles, pero obviamente para lograr esos mejores resultados posibles hay que tener un equipo idóneo conformado por unos sujetos que tienen unas características particulares que permitan asegurar con cierto grado de confianza que las decisiones propuestas son las mejores decisiones posibles para los pacientes y sus familias. Este comité tiene que ser un comité que sea diferente a quien es el médico tratante, porque precisamente lo que necesitamos es una visión que sea externa y que se aleje un poco de la emocionalidad y de la carga afectiva que resulta de ser el médico tratante de una persona y de tener que decidir el asignarle o no el recurso. Entonces, este comité clínico está conformado por varias personas porque necesitamos obviamente el control de los sesgos, no se puede emitir un juicio clínico individual, se requiere aquí de la mirada de varias personas, en colaboración y en trabajo conjunto, por supuesto, con el equipo tratante clínico que está a cargo de los pacientes. Este comité va a estar conformado, como les decía yo, por varios profesionales que permiten tener una mirada amplia. Ahorita ya les voy a dar más detalle de quiénes serían los que pertenecen a este equipo. Y lo que necesitamos es que en este comité, ¿hay alguien con un micrófono abierto? Que en este comité, como les mencionaba yo, y obviamente ligándolo al comité... Perdona, Nora, hemos silenciado todos los micrófonos. Retómalo, por favor. Muchas gracias. Creo que ya estoy otra vez activa. Este comité, obviamente, ligándolo al principio de transparencia que les había mencionado, requiere de tener unos mecanismos de verificación. El comité toma decisiones de forma objetiva, teniendo en cuenta, por supuesto, unas variables clínicas que serán provistas por el equipo tratante y teniendo en cuenta el conocimiento propio con relación a lo clínico, pero también a lo bioético y a lo legal. El comité emite un concepto acerca de la asignación de esos recursos. En este comité vamos a tener entonces como integrantes del equipo un médico que tenga experiencia en el manejo de pacientes críticos, ¿sí? Porque por supuesto necesitamos a alguien que conozca la situación clínica de los pacientes y pueda identificar
estos conceptos que habíamos hablado de supervivencia, pronóstico, etcétera, etcétera. Este médico debe trabajar, o esta persona, este profesional de medicina, debe trabajar de la mano de un profesional en enfermería que también tenga experiencia en cuidado crítico, un miembro del comité de ética asistencial de la institución hospitalaria. Ya veremos que el comité de ética asistencial tendrá otras funciones adicionales para ayudar el trabajo del comité clínico de priorización, un asesor legal, por supuesto, porque pues como lo mencionaba Eduardo al principio, la idea también es reducir el riesgo legal relacionado con estas tomas de decisiones tan complejas, y personal administrativo para todo el diligenciamiento de formatos y reportes, porque habíamos mencionado que requerimos que esto sea transparente y que haya trazabilidad, o sea, debe haber registro de todos los actos y decisiones que se lleven a cabo. Y este comité clínico de priorización, conformado por este grupo de personas, evalúa el paciente y, de acuerdo a la condición clínica del paciente, define si se asigna o no se asigna el recurso necesario en ese momento, y al recurso le vamos a poner el nombre que sea necesario. Lo podemos llamar la unidad de cuidado intensivo, el ventilador, el equipo de diálisis, etcétera. Digamos, el recurso limitado que sea necesario en ese momento. El comité de ética asistencial. Entonces, ¿cuál es la función del comité de ética asistencial? El comité de ética asistencial es un apoyo para este comité clínico de priorización para, uno, aportar todo el conocimiento relacionado con el componente de la bioética y los fundamentos de la bioética, pero también aparece como un órgano garante de la transparencia y como alguien que va a dirimir los conflictos cuando haya tal vez dificultades o cuando haya desacuerdos más bien entre el comité clínico de priorización, que les recuerdo no es el equipo tratante del paciente, y el equipo tratante. O cuando haya conflicto entre las decisiones que se toman a nivel clínico y lo que los familiares o los pacientes desean. Entonces, una de las tareas del comité ético asistencial es apoyar en la resolución de esos conflictos. Y por último, otra de las tareas del comité de ética asistencial será, en el momento en el que este comité clínico de priorización ha decidido que no se asigna un recurso de acuerdo a los criterios que ahora más adelante veremos, tenemos en el principio de dignidad y autonomía que asegurar unos cuidados paliativos que sean adecuados para la situación del paciente y que sean acordes al deseo del paciente. Entonces, el comité va a actuar también como garante de la asignación de esos cuidados paliativos adecuados, siempre teniendo presentes que lo que nos rige es el bienestar de las personas. Bueno, eso sería en cuanto a los comités. Entonces le voy a ceder la palabra a mi colega Fritz, al doctor Gempele. Nora, muchas gracias. Bueno, entonces ahora veamos, yo voy a comentarles un poquito cómo es la guía o para tomar estas decisiones basados en todos estos conceptos éticos tan importantes. Pero básicamente aterricémoslo. ¿Cómo va a ser la... ¿No sé si están viendo la pantalla, la presentación? En este momento no. Nora, si me la puedes poner la presentación, por favor. Ahora Gracias. Sí. Entonces, les voy a contar la guía, más o menos cómo es, con base en las investigaciones que hicimos en diferentes artículos y diferentes documentos. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que todos los pacientes que requieran estos recursos escasos, en este caso estamos hablando de unidad de cuidado intensivo o ventiladores, entran en esta toma de decisión. No solamente los pacientes con enfermedad por COVID-19, sino todos los pacientes que requieran cuidados intensivos. Obviamente, se van a exceptuar o se exceptúan los pacientes que por una voluntad anticipada hayan decidido que no quieren recibir este tipo de cuidados. ¿Cómo vamos a hacer para determinar si el paciente es elegible o no es elegible para este tipo de procedimientos? Un punto importante aquí de aclarar es que nosotros tomamos esta guía de varios artículos, especialmente uno de la Universidad de Pittsburgh con el Dr. White, en la cual nos llamó mucho la atención que aquí no excluyen a los pacientes, sino se hace un proceso de priorización. O sea, ¿qué pacientes son los que más necesitan o los que más se podrían beneficiar de estos recursos escasos en ese momento, sin excluir a ninguno? En caso de que alguno de los que se le haya asignado el
recurso escaso, ya se llame cama de cuidado intensivo, unidad de ventiladores, equipos de diálisis, etcétera, fallezca o se mejore, habrá otras personas esperándolo en esa lista de priorización. ¿Cómo se va a determinar esta priorización? Básicamente con dos escalas. Una es determinar la sobrevida a corto plazo y la otra determinar la sobrevida a largo plazo. Más o menos lo que hablaba ahorita Nora acerca de los años salvados. Si quieres pasar la siguiente, Nora, por favor. Entonces, la sobrevida a corto plazo, en muchos artículos se utilizan diferentes escalas. La que encontramos que más se utiliza es la escala de SOFA para los pacientes adultos, que es la Sequential Organ Failure Assessment, y la escala de PELOT-2 para los pacientes pediátricos. Con esto vamos a establecer qué pacientes tienen mayor posibilidad de beneficiarse a corto plazo, es decir, poder sobrevivir a la alta hospitalaria, como lo que nos hablaba ahorita la doctora Nora acerca del principio del mayor bien. ¿Quiénes se van a beneficiar más? Siguiente. Entonces, aquí tenemos la escala de SOFA. Yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen. Utiliza algunos criterios, especialmente escala de Glasgow, sistema para evaluar el sistema nervioso central. Se evalúa sistema renal, hepático, coagulación, respiratorio, cardiovascular. Siguiente. Y en la escala de PELOT-2, para los pacientes pediátricos se utilizan más o menos los mismos criterios, neurológicos, cardiovasculares, renal, respiratorio y hematológico. Siguiente, Nora. Entonces, con los puntajes que ven ustedes ahí de SOFA, se le va a asignar un puntaje en esta escala. Tenemos que los pacientes con un SOFA menor de 6, o sea, 1, 2, 3, 4 o 5, se les asigna un punto. Los que tengan SOFA entre 6 y 8, se les asignan 2 puntos. Y así sucesivamente hasta 4 puntos a los pacientes que tengan un SOFA mayor de 12. Acuérdense que a mayor puntaje, menor posibilidad de sobrevida a largo plazo. Siguiente. Para la sobrevida a largo plazo, entonces lo que vamos a mirar y lo que vamos a evaluar es si el paciente tiene comorbilidades o no. Esta escala, que también la publicó el Dr. White de la Universidad de Pittsburgh, le da 0 puntos a los pacientes que no tengan ninguna comorbilidad o ninguna enfermedad previa al proceso que tengan en este momento, 2 puntos a los pacientes con enfermedades o comorbilidades con impacto en la sobrevida a largo plazo y 4 puntos a los pacientes con morbilidades severas. Aquí la diferencia, unos son no tan severas, en el punto 4 serían con comorbilidades severas, con posibilidad de sobrevida menor a 1 año. Aquí, en la siguiente, por favor, tenemos algunos ejemplos de este tipo de patologías. Entonces, comorbilidades con impacto en supervivencia a largo plazo, mayor de 1 año, pacientes con Alzheimer moderado o demencias relacionadas, algunos vemos ahí falla cardíacas en estado no tan severos, enfermedad pulmonar como EPOC, pero controlados, enfermedad coronaria, etc. Y las comorbilidades severas, con posibilidad de sobrevida a más de 1 año, son más o menos las mismas enfermedades, pero unos estadios mucho más avanzados de su enfermedad. Siguiente. Entonces, con esto se suman los 2 puntajes, los que nos dio en la primera escala, que es el puntaje 1, 2, 3 o 4, con base en la escala de SOFA, y la puntuación obtenida en la escala de supervivencia a largo plazo, que son los puntajes 0, 2 o 4. Cuanto menor sea la puntuación final, la sumatoria de estas 2 escalas, mayor será la posibilidad de beneficiarse del soporte que se esté requiriendo, ya sea bien soporte ventilatorio, cuidado intensivo o el equipo que sea escaso en ese momento. Entonces se asignan los pacientes con prioridad alta, con puntajes entre 1 y 3, prioridad media, puntajes entre 4 y 5, y prioridad baja, pacientes con puntaje de 6 a 8. Siguiente, Nora, por favor. Entonces, con estos niveles de prioridad, los pacientes se asignan a los recursos escasos en orden de prioridad. Pero miren lo interesante, no estamos excluyendo a ningún paciente. No estamos diciendo, este paciente se excluye de la posibilidad de recibir un cuidado, un recurso escaso. Solamente lo estamos priorizando. Si la disponibilidad de recursos fuera muy extrema y muy limitada y es necesario elegir entre 2 pacientes que tengan el mismo puntaje, con las 2 sumas de las 2 escalas anteriores, entonces aplicamos el rango de edad. Siguiente. Entonces, los pacientes que tengan menos de 49 años se les asigna un punto,
entre 50 y 69, 2 puntos, y así sucesivamente. Para los mayores de 84 se le dan 4 puntos. Y esta escala procura básicamente lo que se hablaba de acuerdo al principio de equidad que nos hablaba Nora hace unos minutos, que es darle la oportunidad de tener una vida plena o una vida completa a los pacientes. Siguiente. Si continúa el empate, ya vemos que inicialmente se suman los puntajes de la escala, los que nos dan con la escala de SOFA, después los de a largo plazo de las comorbilidades, y si seguimos empatados, se utiliza el de la edad, y rara vez, pero puede suceder que continúen empatados los puntajes de dos pacientes. Como hablaban anteriormente, se le va a dar prioridad a las personas del equipo de salud, básicamente por el principio de equidad, y si aún continúa el empate, se le darían se le daría más prioridad a las pacientes más jóvenes, ya sean en meses o inclusive días. Ha llegado algunos casos en que toca diferenciar por días. Siguiente. Veamos algunos ejemplos para que puedan entender bien cómo funciona esta guía. Tengamos en cuenta el paciente A, es un paciente de 45 años con un malestar general, fiebre, dificultad respiratoria de 5 días de evolución, un COVID-19 positivo. Tiene hipoxemia refractaria con unas fracciones inspiradas, requiere altas de oxígeno, con antecedentes de hipertensión arterial controlada y una falla cardíaca compensada. Entonces ponemos la escala de SOFA y en escala de SOFA nos da 6 puntos. Siguiente, por favor. Esos 6 puntos, mirándolos en la tabla que tenemos, nos corresponden, de la escala de SOFA, nos corresponde a 2 puntos para cómo va a ser la posibilidad de sobrevida a corto plazo. Y miramos la tabla de sobrevida a largo plazo, vemos que no tiene una comorbilidad importante, por lo tanto tiene 0 puntos. Por lo tanto, este paciente tendrá en total 2 puntos, o sea, una priorización alta. Siguiente. Pero lo estamos comparando con el paciente B. Son 2 pacientes que nos llegaron al tiempo y no tenemos sino una sola cama en cuidado intensivo con un solo ventilador. Entonces tenemos el paciente B de 60 años, más o menos la misma sintomatología, el mismo cuadro clínico, con la única diferencia es que tiene un EPOC moderado. Siguiente. Tiene un SOFA, aunque un poquito menor que el anterior. Si quieres, siguiente, Nora. Entonces tiene un SOFA 5 que nos da 1 punto en la escala de sobrevida a corto plazo, pero en la escala de comorbilidades de sobrevida a largo plazo nos da 2 puntos, por lo tanto, sumamos 3 puntos. Siguiente. Entonces, si comparamos los 2 pacientes, el paciente A de 45 años tiene una sobrevida a corto plazo de 2, en total del puntaje es 2. Mientras que el paciente B de 60 años tiene una sobrevida a corto plazo de 1, en principio podría estar con mejor sobrevida a corto plazo, pero tiene enfermedades, comorbilidades que nos disminuyen la sobrevida a largo plazo. Y el puntaje total sería 3, por lo tanto deberíamos priorizar el equipo que esté escaso a el paciente A. Siguiente. Pongamos otros 2 casos, paciente C y paciente D, uno de 40 años y el otro de 67. El paciente C tiene un SOFA 9, o sea, está bastante enfermo, bastante malito, y el paciente D tiene un SOFA de 4, menos enfermo. Pero el paciente C, de 40 años, no tiene ningún antecedente previo, o sea, la sobrevida a largo plazo parece que va a ser buena, mientras que el paciente D, de 67 años, pongamos que tiene una enfermedad coronaria sintomática, por lo tanto la sobrevida a largo plazo está tratada, va a ser más o menos un poquito mayor de 1 año, se le asignan 2 puntos. En total tenemos los 2 pacientes con 3 puntos, a pesar de que uno está más enfermo que otro. Entonces se nos presenta un empate. Siguiente. ¿Qué hacemos? Recurrimos a la tabla de puntaje de edad, en la cual vemos que el paciente de 40 años se le asigna 1 punto porque es menor de 49 y al paciente de 67 años se le asignan 2 puntos por lo que está en el rango entre 50 y 69 años, lo que nos da un total para el paciente C de 4 puntos y el paciente D de 5 puntos. Priorizaríamos el equipo escaso al paciente C. Siguiente. Y el último caso, paciente E de 35 años, tiene un SOFA de 12, es un paciente muy enfermo con una sobrevida a corto plazo muy baja. Por lo tanto, recibe 4 puntos de sobrevida a corto plazo, pero no tiene ningún antecedente. En simultánea tenemos al paciente F de 68 años, tiene un SOFA 4, no está tan grave,
con una sobrevida a corto plazo, según la tabla del SOFA, de 1, y una, pero tiene comorbilidades controladas, sobrevida a largo plazo de 2. Si sumamos los puntajes de los dos pacientes, tenemos que el paciente E tiene un puntaje total de 4 y el paciente F, a pesar, podrían decir algunos, de tener 68 años, tiene un puntaje de 3, por lo tanto deberíamos priorizar estos escasos al paciente F. Siguiente. Entonces, una vez que el comité clínico de priorización ha hecho estos cálculos, debe ponerse en comunicación con el equipo tratante y explicarle también al paciente y familia, este es uno de los puntos muy importantes de la guía, que el tratamiento que se le va a dar al paciente, si fue el que fue priorizado para recibir los tratamientos, este tratamiento constituye una prueba terapéutica. No es que se le va a poner el ventilador definitivamente hasta que el paciente salga o muera, sino se va a hacer una prueba terapéutica y se va a hacer una evaluación clínica de la respuesta del paciente, se hace una evaluación periódica por el principio de dignidad y autonomía, para no encarnizarnos, digamos ahí sí, en el manejo de los pacientes y también para poder hacer un uso adecuado de los recursos escasos. Entonces se realiza el comité clínico de priorización de realizar un seguimiento clínico a los pacientes admitidos a la unidad cointensivo a intervalos razonables. Algunos artículos hablaban de 24 horas, otros de 48, otros de 120 horas, unas evaluaciones según cómo sigan los pacientes su evolución clínica. Y ahí se puede llegar a tomar decisiones como si tiene eficacia terapéutica, identificar nuevas complicaciones si las tiene, y si es necesario, si el paciente ha empeorado y llega, por ejemplo, hablábamos con algunos intensivistas, a un SOFA, por ejemplo, de 12, identificar estos pacientes y hacer una reubicación de recursos en caso de deterioro de estos pacientes que estén muy malos. En este caso, por eso es tan importante explicarle al paciente que los recursos que se le están aplicando al paciente son una prueba terapéutica que se va a evaluar a unos intervalos razonables. Siguiente. En caso de que el paciente... ¿Perdón? Estamos en tiempo por si acaso. Sí, ya. Entonces, en caso que el paciente no sea asignado o no tenga la prioridad en ese momento de los recursos escasos, entonces debemos asegurar unos cuidados paliativos para este paciente. Para eso los dejo con ustedes, con la doctora Diana Bernal. Diana, adelante. Muchas gracias. La anterior, gracias. Como lo estaban diciendo tanto el doctor Gempeler como la doctora Nora, el ámbito de aquellos pacientes que puede ser que no entren, digamos, al criterio de priorización, y por aquí me dejó de Un segundo porque se cayó la presentación, si nos ayuda Nora. Si quieres la voy pasando acá, Norita, tranquilo. Ya. Pues. Ya está. Entonces, el ámbito, digamos, de este otro escenario que es el de cuidado paliativo como derecho que hace parte, digamos, de lo que en el ámbito colombiano se ha construido como el derecho a la muerte digna también, pero que hace parte del derecho a la salud. Recuerden ustedes que en el ámbito ecuatoriano está, pues además, por supuesto, de los derechos relacionados con la dignidad humana y con la integridad de la constitución política, tienen también, digamos, un desarrollo, no quizás como un derecho en estricto sentido del derecho al cuidado paliativo, pero sí está encuadrado dentro del acuerdo ministerial el 101 del 2011, en el ámbito ecuatoriano, desarrollado también por el acuerdo 5223, que aprobó toda una estructura del Plan Nacional de Cuidados Paliativos para el Estado ecuatoriano. Entonces, digamos que es similar que tiene en Ecuador, nosotros lo tenemos aquí bajo lo que se conoce en el Estado colombiano como la Ley Consuelo de Vicechandía, que es la ley de cuidados paliativos, y que básicamente lo que hace es reconocer, y es bien interesante porque se reconoce como un derecho autónomo, un poco recogiendo algunas pautas internacionales, quizás más de soft law en este sentido, sobre el derecho que le asiste a todas las personas en el final, digamos, de la vida, ¿no? Y que compete igual a cualquier categoría de sujeto especial. En este sentido, aplican esa normativa de forma que en el caso de ustedes tendrían que revisar
este plan ministerial y si ha sido actualizado y en este momento, digamos, qué más servicios incluye. Pero en términos generales hay unos elementos que son comunes, más allá de que exista una normativa en particular, pero sí que se entienden como pautas generales para reconocer este tipo de derechos como un derecho autónomo que, a diferencia de otros derechos en el marco de la pandemia, no puede limitarse ni restringirse. Y eso es muy importante señalarlo porque cuando estamos hablando de la limitación de derechos en el marco de, digamos, de cualquier emergencia sanitaria, pero en este caso particular por COVID-19, pues el Estado, a través de sus diferentes órganos, pues tiene la facultad de limitar derechos. Ya lo mostraron mis colegas anteriormente, cómo de alguna manera la limitación a la autonomía, al derecho a la autonomía, pues se encuentra a través de estos procesos de priorización. Hay una limitación, pero esa limitación implica que se mantiene de forma permanente el criterio del derecho al cuidado paliativo. Siguiente. En este escenario es un derecho que cobija a todas las personas, pero quizás especialmente se tiene que darle prelación, ahí sí, a quienes no fueron priorizados y que como consecuencia de no estar priorizados, pero necesitar un cuidado, un escenario particular, pues deben recibir este cuidado paliativo. ¿En dónde encuentra uno que integra esto? Algunas de las recomendaciones estamos nosotros mostrándolas, pero son recogidas básicamente de lo que de manera consistente se hace. En el caso ecuatoriano, habría que mirarse detalladamente, digamos, este Plan Nacional de Cuidado Paliativo. ¿Qué más incluye? ¿Qué enfoques obligan particularmente a las instituciones prestadoras de salud? Porque esta fase, digamos, en el ámbito, digamos, de algunos países, como el caso colombiano, que han generado unas normativas especiales para el aislamiento social, para prolongar estos picos, pues lo que hace también de alguna manera es que el Estado debe prepararse para un escenario como este. Pero el escenario no es solamente el de la atención, por ejemplo, a través de las unidades de cuidados intensivos, como lo han descrito anteriormente, sino también de prepararse para poder garantizar especialmente este derecho que no puede limitarse. Sí, si yo le limito otros derechos, este derecho no puede limitarse, no puede restringirse y el Estado debe volcar aquí también los esfuerzos. Así que esa sería una de las grandes preguntas que debe hacerse en este marco. ¿Se ha preparado el Estado, se han preparado las instituciones para poder facultar, para poder prestar los servicios adecuados en materia de cuidado paliativo? Siguiente. Porque entonces aquí por lo menos debemos tener garantizadas 4 categorías de derechos que se desprenden de este gran derecho al cuidado paliativo. Por supuesto, per se, el cuidado paliativo en sí mismo, que implica pues todos estos servicios clínicos que van aunados a esta prestación de este servicio. Pero tenemos otros 3 que están relacionados particularmente con derechos que también se han venido desarrollando. En el caso colombiano, estos derechos uno los encuentra realmente en la normativa sobre cuidado paliativo, y si uno revisa los 2 acuerdos ministeriales que les mencionaba, el 101 y el 5223 de Ecuador, también uno encuentra que de allí se infieren estos derechos, que tiene que ver con los derechos a la información, el derecho a la segunda opinión y el derecho a suscribir un documento de voluntad anticipada. Y esto implica que entonces pongamos en aplicación estos principios de los que la doctora Nora nos hablaba en un comienzo. Implica que el paciente, este paciente que no entra priorizado o que entra directamente por otras vías a cuidado paliativo, tenga toda la información posible, no solamente del tratamiento que va a recibir, sino también de todas las opciones que tenía y sobre todo una explicación de por qué no fue priorizado, pero cómo va a recibir y cómo se le va a garantizar en todo caso este tipo de información. Cómo este escenario de alguna manera incide directamente en esta atención, pero cómo no le va a impedir el ejercicio de este derecho al cuidado paliativo. Un punto que es crítico en términos de garantizar este derecho es el de la segunda opinión, porque si estamos en emergencia, claro, es probable que no tengamos tampoco tanto personal médico que pueda prestar esa segunda opinión. Sin embargo, las instituciones deben prestar
todos los servicios posibles y todos los esfuerzos posibles para que el paciente pueda tener derecho a una segunda opinión. Y creo que ahí es muy importante el comité de priorización, que junto con la labor que hacen con los comités de ética asistencial en las instituciones que lo tienen, que se pueda derivar esa información y que se pueda derivar el paciente para esa segunda opinión en un momento determinado. En el caso colombiano, tenemos también reglamentada el derecho a la voluntad anticipada, que como seguramente todos lo conocen, es un documento que más allá que esté en una normativa o no, pues se refiere al documento que yo puedo hacer para poder manifestar de manera anticipada mi voluntad también sobre el final de la vida, sobre las atenciones clínicas que desee o no deseo saber, entre otro tipo de consideraciones que efectivamente podrían tomarse. Y estos 4 derechos comprenden lo que podríamos llamar ese núcleo fundamental del derecho al cuidado paliativo, que es el que nosotros decimos en la guía. Este derecho es un intangible, es un derecho que no lo puedo, sin duda alguna, soslayar y que por lo tanto sobre él recae el mayor peso también de la información frente a aquellos pacientes que no son priorizados. Siguiente. ¿Y qué otros derechos encontramos también? Y aquí es importante pensar en que en el ámbito del final de la vida tenemos nosotros a unos terceros que están llamados también aquí eventualmente, digamos, a participar en la toma de este tipo de decisiones. Pensemos, por un lado, aquellos que aún teniendo las capacidades, las competencias para tomar las decisiones, aquellos que en todo caso tienen unos familiares y que tienen el derecho a estar y que deben estar involucrados también en este tipo de servicios, en este tipo de atención clínica. En el caso de niños, niñas y adolescentes que son menores de edad, pues los representantes legales son también llamados a la toma de decisiones. Sin embargo, aquí hay que mirar las particularidades para la toma de decisiones en cuidado paliativo, dependiendo de las regulaciones que se tengan. En el ámbito colombiano, los niños, las niñas y los adolescentes tienen reconocida una capacidad importante para la toma de decisiones dependiendo de la madurez psicológica que se tiene. Y en ese sentido, pues los comités de ética asistencial, los comités de priorización que estarían también ayudando a la toma de decisiones y a la información que se le provee a los pacientes que son llevados por cuidado paliativo, pues a proveer esta información a estos terceros. Porque en últimas lo que aquí también se busca garantizar es que, si bien es cierto, no están en la posibilidad, digámoslo así, por los criterios de priorización que se establecen en el marco de la pandemia, de seleccionar si pasan a ser priorizados o si pasan por un derecho a cuidado paliativo, pero sí hay una serie de derechos intrínsecos al cuidado paliativo que los pacientes deben tomar. Entre otras, como ya lo miraremos, el derecho a tener una asistencia espiritual, una asistencia psicológica, todo este acompañamiento debe estar allí derivada. Siguiente. En la guía nosotros recomendamos algunos puntos sobre quiénes entonces pasarían a cuidado paliativo. Sin duda alguna, y creo que lo hemos mencionado reiteradamente, aquellos que desde un principio son identificados como prioridad baja y no pueden ingresar a la UCI, entonces deben tener garantizado que desde ese inicio, desde el momento en que ingresan al servicio de salud y son identificados por el Comité Clínico de Priorización para no enviar, entonces estos pacientes deberán recibir toda la información existente en la institución, todas las posibilidades sobre prestación, e incluso ¿no? debería pensar en cómo proveer cuando la institución no tenga garantizados los servicios, de cómo hacerle, digamos, esta acogida. En este sentido, el Plan Nacional de Cuidado Paliativo del Estado de Ecuador, pues intenta hacer precisamente una red de cómo las instituciones deberían estar llamadas a prestar como este tipo de servicios también, que habría que determinar en el marco de la pandemia, digamos, cómo podrían actuar de manera eficaz. En segundo lugar, aquellos que una vez ingresan y son evaluados por el Comité Clínico de Priorización, cambian este nivel. Entonces pasa, por ejemplo, de alta media o de media baja y salen de UCI. Entonces ya no van a recibir más, tienen derecho, digamos, porque digamos, lo que decía el doctor Gempler, pues ya no vamos a caer en un encarnizamiento terapéutico, por ejemplo, entonces pasan a cuidado paliativo y en consecuencia, pues de allí también se derivan los derechos de los que hemos hecho referencia. O aquellos que de plano han ingresado con una voluntad anticipada
previamente y por lo tanto tiene una manifestación expresa, libre y voluntaria en relación con no ingresar a una unidad de cuidado intensivo o sencillamente de plantear un disentimiento en relación con medidas invasivas. Entonces, estos pacientes tendrán que priorizarse. Esto dependerá de la regulación también en cada país, de cuáles son las formalidades o cuáles son aquellos requisitos de los documentos de voluntades anticipadas para que el profesional pueda verificar si se cumplen y puedan pasar. Entonces allí, o de lo contrario, pues deberá ser llevado al comité de priorización. Y todos aquellos que estaban también en los centros de salud y que requieren cuidado paliativo antes de la pandemia. Entonces, estos 4 grupos son aquellos que deben recibir, digamos, en el marco de la pandemia, esta prestación especial. Siguiente. ¿Y cuáles son estos 3, por lo menos estos 3 desde el punto de vista de las recomendaciones que hacemos en la guía? Hay 3, por lo menos 3 grupos, 3 programas o 3 niveles en los que debe prestarse este servicio. Un primer nivel que podríamos llamar, un primer escenario es el del cuidado paliativo primario, que implica sin duda alguna el alivio de los síntomas y que implica la comunicación asertiva y efectiva donde exista un acompañamiento que sea claro, un acompañamiento en la toma de decisiones. Fíjense que en este tipo de escenarios cobra quizás con mayor importancia este escenario de la toma de decisiones compartidas en el ámbito de la salud, donde yo pueda ver involucrados a pacientes, familiares, profesionales de la salud, y por qué no, en caso de que existan los comités, por supuesto, de ética hospitalaria. El segundo escenario, siguiente. Vamos en tiempo, por si acaso. Tiene que ver con los primeros auxilios para pacientes y familiares, que fíjense que permite ese apoyo psicológico, ese apoyo emocional, y en la medida en que el paciente también lo solicite, pues el apoyo espiritual. Siguiente. Y el tercer escenario puede tener que ver con la sedación paliativa, que implica ya el alivio de los síntomas refractarios o el acompañamiento en sí mismo o del final de la vida sin un sufrimiento. Siguiente. A partir de este escenario presentado por la doctora Nora, por el doctor Fritz, que encontramos en la guía, tenemos unas recomendaciones finales muy puntuales. La primera, creo que se ha dicho insistentemente, y es la necesidad de constituir comités clínicos de priorización que le permitan aliviar la carga emocional a los médicos tratantes, lo cual debe ir acompañado con un fortalecimiento sin duda alguna de estos comités de ética asistencial, porque esto nos va a permitir que se genere un escenario, que se genere un nicho de discusión entre miembros de los comités y los grupos tratantes. ¿Esto a partir de qué? A partir de la aplicación de estos principios particularmente, y seguramente sobre ello hablaremos más adelante, a partir de la transparencia, de la información que se debe brindar a los pacientes. Siguiente. Una vez que se genera esto, que se generan estos nichos institucionales, es importante también fomentar la participación de los diferentes actores del sistema de salud, porque se debe generar un escenario, un ecosistema, si se quisiera llamar, técnico y financiero, para que se puedan constituir lo que podríamos llamar las capacidades para generar las competencias necesarias en relación con la atención a este escenario de pandemia, ¿no? Constituir los comités o preparar las instituciones, por ejemplo, para la prestación adecuada de servicios alrededor de cuidado paliativo, recuerden, requiere no solamente de una buena disposición, requiere también recurso humano y recursos económicos para prestar, digamos, el mejor escenario en este sentido. Y tenemos nosotros también aquí, en la medida de lo posible, los estados deberían constituir unos comités nacionales ad hoc que se encargaran de fijar estos lineamientos comunes para la asignación de los recursos naturales escasos. Y decimos ad hoc porque, si bien es cierto, la mayoría de nuestros países tenemos recursos escasos en tiempos no COVID, lo cierto también es que para ese tipo de emergencias pues, se requieren respuestas, digamos, un poco más inmediatas. Siguiente. Entonces, ¿eso qué nos implica? Esto implica que todos los actores de un sistema de salud actúen para tomar las mejores decisiones éticas y no solamente las mejores decisiones clínicas, sino que ese respaldo le genere sobre todo confianza y legitimidad a todos los actores en la toma de decisiones
en tiempos de COVID, pero por supuesto que esto genera un espacio o aclimata el espacio para posteriores tomas de decisiones en el ámbito sanitario. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a los profesores Eduardo Rueda, Nora Badoy, Fritz Gempeller, Diana Bernal, que nos han presentado esta primera parte relativa a la presentación de la investigación Pautas Éticas para la Asignación de Recursos Sanitarios Escasos en el marco de la pandemia por COVID-19. Ahora tenemos los comentarios de los profesores y la profesora Lilian Torregrosa, Edilma Suárez, Diana Bernal y el profesor Eduardo también, sobre perdón, retos de la pandemia para principios de la bioética, rol de los comités de ética asistencial y alcances y detalles sobre cuidado paliativo. ¿Por qué incluir los principios de integridad y transparencia en la guía? Entonces, nos toca ser un poco más juiciosos en el tiempo para poder contar con algunas preguntas que ya nos están haciendo y una conversación al final. Damos la palabra a la profesora Lilian Torregrosa. Bueno, muchas gracias a la Universidad UTE y al Comité de Ética en Investigación por esta invitación a todo nuestro grupo. Sobre la pregunta, ¿cómo reta la pandemia los principios de la bioética? Yo tendría que decir que, primero que todo, constituye un reto único y probablemente no nos veamos enfrentados a otro similar durante nuestra vida, porque pone sobre la mesa preguntas, problemas, dificultades y conflictos que probablemente ya estaban presentes en el ejercicio clínico, pero a veces abordábamos de forma tangencial o indirecta precisamente por lo difícil que es enfrentarlos. Esta realidad dura de tomar decisiones de vida o muerte muy complejas en situación clínica limítrofe, como es por ejemplo la decisión de una ventilación mecánica, de un traslado a cuidado intensivo, de una reanimación, son reales en el escenario de pandemia. De manera que requieren también que se tome una decisión y no podemos entonces huirle a ese análisis ni verlo tampoco como algo muy teórico y lejano, porque la pandemia también ha traído otra cosa y es la sensación de que está cerca esto que ocurre, el miedo por la sensación de que hay un peligro real de contagio, un riesgo de morir, de ser trasladado a cuidado intensivo, nos obliga a pasar de una reflexión que a veces suena muy teórica, muy lejana, como muy de clase de bioética cuando hablamos de situaciones limítrofes y decidir entre un paciente u otro en situación similar. Esto pasa a ser muy cercano a todos nosotros, a toda la comunidad, personal de la salud y también el que no pertenece a la salud. Y esas situaciones extremas ya se ven muy cerca de nosotros y eso nos da una perspectiva diferente que complementa toda la parte teórica, intelectual y académica. Y además de estas dos, creo que hay otro punto adicional y es que nos obliga a pensar en escenarios especialmente dramáticos y limítrofes. Nuevamente, en los que nadie quisiera tener que tomar decisiones, pero realmente alguien tiene que tomarlas. Y la idea es que se tomen de la mejor manera, como les mostramos pues nosotros en este trabajo que parte pues de iniciativas alrededor del mundo y la misma preocupación por reflexionar y definir aspectos que se puedan defender a la luz pública sobre cómo tomar decisiones tan complejas. Entonces el reto es muy grande, es un reto único, como decía. Si bien demanda una reflexión rigurosa, nos obliga a afinar conceptos, muchos conceptos. Los conceptos de beneficio de una intervención, los conceptos de calidad de vida, nos cuestiona tremendamente y este escenario nuevo de potencial afectación de la salud pública también es un reto adicional, dado que usualmente en el ejercicio clínico estamos pensando en pacientes individuales, donde la toma de decisiones es un poco diferente, pero ante la escasez de recursos, no solamente pensamos en este paciente individual, sino necesariamente tenemos que tener en consideración el beneficio para toda la comunidad y potenciar ese máximo beneficio, como ya lo habíamos mencionado. Y eso es algo que, si bien constituye un principio en el ejercicio tradicional de la medicina,
no siempre tiene la relevancia que en situaciones de pandemia adquiere. Por eso tenemos que acostumbrarnos a pensarlo en esa nueva dimensión de escasez de recursos y de pensar en el beneficio público. Entonces, lo primero es que hace muy evidentes todos estos principios que ya mencionamos, los principios de beneficencia y no maleficencia, y nos enfrenta a esa pregunta de cómo maximizamos el beneficio de una intervención. En este caso, del acceso a cuidado intensivo, de la reanimación cardiopulmonar, que son procedimientos muy específicos y que pueden salvar la vida en determinados escenarios. ¿Cómo lo maximizo no solamente para este individuo, sino para la población a la que pertenece, para todos nosotros? Y allí las definiciones de beneficio, de sobrevida, de calidad de vida, de tiempo de vida, entran en la balanza y es necesario hacer una reflexión muy clara sobre cada una de ellas. Asimismo, nos pide que reflexionemos sobre cuáles intervenciones y en qué situaciones podrían considerarse fútiles. Esa pregunta por la futilidad, pues sabemos que existe en todo el ejercicio médico, pero la pandemia la pone muy de frente en el espejo y nosotros tenemos que poder resolver a partir de qué momento, en qué circunstancias se podría decir que una intervención en una situación particular puede ser fútil, porque esto es real. Hay intervenciones fútiles, hay encarnizamiento terapéutico y esta es una nueva mirada a esos conceptos y a esas nociones que seguramente es muy pedagógica, como las cosas positivas que traerá pues esta pandemia. Asimismo, el reconocimiento de la necesidad. Están pendientes, por favor. Creo que Por favor, escucho voy a algún silenciar en este momento Erika, todos. usted Lilian, me había voy a dicho que silenciar ya había también para que me ayude concluido. activando. Danos un segundo que Listo, Lilian, por favor. Muy bien, bueno. Estaba mencionando el reconocimiento de la necesidad de plantear límites para intervenir médicamente en ciertas circunstancias. Ese límite a veces es muy borroso, en ese límite nadie decide y se llega incluso a encarnizamiento o a toma de decisiones sin ninguna justificación. Eso es inaceptable y la pandemia lo hace ver de una manera muy evidente. Así que en el fondo termina afinando esos mecanismos para toma de decisiones médicas y creo que eso es otro aspecto valioso, que si bien es un reto nos ayudará a salir de esta situación mejores en términos de toma de decisiones. En términos de justicia, que también lo comentaban mis colegas, nos lleva a pensar qué se considera una distribución justa de los recursos sanitarios y además cuáles mecanismos son aceptables para asignarlos. Considerar el principio del mayor bien, como ya lo habíamos manifestado y que ese, digamos, enmarca todo el trabajo y la propuesta que hicimos, la equidad y la transparencia. Todo esto que hemos planteado se debe defender, se debe poder defender públicamente y ser transparente ese mecanismo para que sea más claro y éticamente aceptable. Y sobre todo, considerar escenarios de recursos limitados. Siempre en la salud los recursos son limitados, pero nuevamente la pandemia nos enfrenta a una situación donde realmente en términos de número hay un número de camas de cuidado intensivo y hay un número de pacientes y alguien tiene que decidir. Y finalmente los otros principios que tienen que ver con la dignidad, la autonomía, donde toma una relevancia muy especial, no solo el consentimiento informado, sino toda la reglamentación que existe en cada país sobre voluntades anticipadas y que ya mencionamos y a las cuales hay que dar su real papel, y eso también lo muestra la pandemia o lo ha resaltado, digamos, y obviamente el compromiso con la no discriminación, que siempre debe ser evidente, pero aquí en términos de asignar recursos debe ser algo muy claro. Así que definitivamente pienso que la pandemia nos ha retado como comunidad académica, como comunidad de profesionales de la salud, a pensar sobre nuestra toma de decisiones, sobre nuestros deberes y nuestras responsabilidades en esa toma de decisiones, a afinar cada uno de los conceptos y también a pensar sobre la finalidad de la medicina. Finalidad entendida como objetivos del cuidado médico o del cuidado de la salud, pero también como límites. Y en esa búsqueda de beneficiar al máximo, al mayor número de sujetos, evitar la futilidad de algunas intervenciones y eso va a ser un beneficio colateral. Así que definitivamente nos va a llevar a reflexiones que modificarán el ejercicio en la pospandemia después de una
de una confrontación dura y compleja con preguntas que nadie quería resolver, como creo que son estas preguntas de asignación de recursos limitados en épocas complejas como esta. Hasta ahí mi respuesta a la primera pregunta. Bueno, muchas gracias, profesora. Ahora le damos la palabra al profesor Eduardo, que nos va a conversar sobre el rol de los comités de ética asistencial. Sí, gracias, Camilo. Efectivamente, en el marco de la pandemia, al menos hay 5 roles fundamentales que tiene que cumplir el Comité de Ética Asistencial. El primero es el de hacer educación a la comunidad médica sobre las particularidades éticas que plantea la situación y sobre la proximidad de escenarios de decisión como los que precisamente han ocupado nuestro trabajo. Es fundamental sensibilizar al cuerpo médico sobre las complejidades éticas involucradas y los principios éticos a partir de los cuales se le podría dar respuesta a esas preguntas. El segundo papel de los comités de ética asistencial es de acompañar a los comités clínicos de priorización, el de contribuir a su tarea, que también cumplen a su tarea educativa, y el de servir de mecanismo de arbitraje cuando dentro del propio comité o entre el equipo tratante y el comité existen desacuerdos en relación con la priorización de determinados pacientes. El comité puede entonces en ese caso convertirse en un órgano de consulta y ayudar a copiar una casuística local con base en la cual sea razonable hacer priorizaciones que eventualmente se desmarquen de la guía con razones, por supuesto, suficientemente fuertes. El tercer elemento es el de cuidado paliativo. Ya notaba Diana la importancia del cuidado paliativo y las prescripciones legales que sobre el asunto existen, tanto en el Ecuador como en Colombia. Y entonces es, por supuesto, materia de responsabilidad del Comité de Ética garantizar que el cuidado paliativo se surta en aquellos pacientes que sean destinatarios por no haber sido asignados en el proceso de priorización de dicho cuidado una vez ingresan al hospital. Y por supuesto que también se siga haciendo el cuidado paliativo a los pacientes que están en el servicio, desde antes y por razones distintas. El cuarto papel fundamental del Comité de Ética es el de que los procesos de consentimiento informado se hagan mejores en el contexto de la pandemia. Tanto el respeto de voluntades anticipadas como el desarrollo de conversaciones bien organizadas, bien informadas, con contenidos robustos entre las familias y los equipos tratantes y especialmente con el Comité Clínico de Priorización para que estas cosas queden bastante claras. Es decir, los procesos de comunicación aquí son muy importantes y ciertamente no se limitan a solicitarle a los pacientes que aprueben un determinado curso de acción clínico con ellos o lo rechacen, sino que se trata de que la comunicación no signifique para los pacientes una fuente de daño o que a partir de una comunicación mal construida lleguen a formarse cuadros distorsionados de las situaciones en juego. Y finalmente, una función muy importante que hemos podido identificar aquí en el país y que vemos que es una necesidad regional y yo creo que es una necesidad mundial en los lugares donde se han presentado los picos de la epidemia y grande sobredemanda de las instituciones médicas y los equipos en salud, es cuidar el equipo de salud. Cuidarlo en materia de equipos de protección personal, cuidarlo en materia de derechos laborales, cuidarlo en materia de descanso y tiempos adecuados de recuperación, cuidarlo desde la perspectiva de su seguridad, porque hemos visto en noticias en toda la región, aquí en Colombia se han conocido casos escandalosos de amenazas contra el personal médico y el comité tiene una función educativa también con la comunidad que es importante que cumpla con el fin de participar en la gestión pública de estas amenazas que crecen en espacios de desinformación y de temores infundados. Muy bien, eso sería la respuesta en relación con eso. Muchas gracias, profesor Eduardo. Ahora vamos con la profesora Edilma Suárez sobre alcances y detalles sobre el cuidado paliativo, los puntos más importantes en esos alcances y detalles en este contexto de la COVID-19. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Universidad UTE la invitación, la posibilidad de compartir esta guía
Y en relación con la pregunta, creo que hay que señalar 6 aspectos que son claves en este momento. Creo que la pandemia nos está haciendo un llamado y como ha ocurrido antes en otros lugares como África con el ébola y no sabemos qué otras pandemias vengan luego, para preparar a los sistemas de salud a partir de la experiencia que estamos teniendo. Y la pandemia implica una importancia y nos exige un alcance en el que se debe preparar a los trabajadores de salud, al equipo de salud, para que ante estas situaciones pueda proporcionar cuidados al final de la vida, como lo estamos viendo en este momento, y cuidados paliativos debido a la demanda de cuidados de atención en unidades de cuidados intensivos a gran escala y el elevado número de muertes que vimos en Europa y los picos que se están presentando en América Latina. Entonces, lo primero, preparar a los trabajadores del sector salud. Segundo, las instituciones hospitalarias necesitan diseñar un plan o unas pautas de cuidados paliativos que permitan dar atención o respuesta a esa situación que estamos viendo ante la necesidad de dar cuidado a los pacientes a quienes no se les ha asignado una cama en la unidad de cuidados intensivos o a quienes se les ha retirado el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos, y eso implicará revisar en términos de equipos y medicamentos que se necesiten, el personal que cuenta con experiencia, que está preparado, que en la creación de protocolos y el acompañamiento al paciente y posiblemente a la familia en términos de lo que significa el duelo. También definir unos espacios dentro de las instituciones hospitalarias para dar cuidado a los pacientes que he mencionado, que no se les han asignado camas en unidades de cuidados intensivos o que se les ha quitado el tratamiento o que no van a continuar en la unidad de cuidados intensivos. Un tercer elemento vinculado con ese plan es la necesidad de garantizar una atención efectiva a los pacientes y a las familias, y que se deben formular unas pautas para tomar esas decisiones de manejo farmacológico o no farmacológico en los pacientes que requieren cuidado paliativo. Otro elemento importante es tener en cuenta los valores, creencias y los deseos del paciente. Por eso es necesario incluirlo dentro del protocolo que se defina. Un tema, como vemos, son demasiadas demandas para los trabajadores del sector salud, pero se necesita definir este abordaje, y es el quinto punto, el apoyo psicológico para las familias de los pacientes, permitir las visitas virtuales del paciente con su familia, comprender que las familias también sufren, que están preocupadas, que se sienten impotentes, que se sienten culpables, que pueden sentirse privadas de sus derechos porque no pueden visitar a su familiar o por la dificultad para tener información sobre lo que está ocurriendo. Y un último punto muy importante tiene que ver con el apoyo psicológico para los profesionales del sector salud, porque son los trabajadores del sector salud quienes telefónicamente están llamando a las familias para informar el fallecimiento de los pacientes. Son quienes acompañan a los pacientes en los últimos momentos de su vida, y eso implica una enorme carga emocional y psicológica para los equipos de salud, así como para las familias. Y también porque implica un agotamiento, una angustia moral, una lesión moral que se ha identificado como un problema importante en los trabajadores de salud y en los trabajadores que hacen parte de las unidades de cuidado crítico o de cuidados intensivos. Y también por la angustia moral que experimentan, por ejemplo, las enfermeras o los médicos en el momento en que se debe suspender o retirar el soporte ventilatorio, que puede ser traumático, especialmente si el paciente fallece. Entonces, creo que frente a lo que mencionó Diana, complementaría con estos 5 puntos que se deben tener en cuenta, y cómo esta guía lo que nos plantea son nuevos retos y nuevas perspectivas para ir definiendo unos planes de cuidado paliativo al interior de las instituciones en ese momento de COVID, pero también en momentos de atención de emergencias y desastres, y lo dejaría acá. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Iríamos con la última pregunta, que estaba dirigida a la... No oímos. Dile, por favor, Oh, perdón. No hay sonido, no hay audio.
Juan Camilo. Gracias, profesora Dilma. Ya ahí estamos, ¿no? Y teníamos la última pregunta hacia la profesora Diana Bernal sobre por qué incluir los principios de integridad y transparencia dentro de esta guía como un punto importante complementario a los principios, digamos, fundamentales o tradicionales de la bioética. Bueno, muchísimas gracias, Camilo, y muchísimas gracias a la UT también. ¿Por qué incluir transparencia e integridad? Porque cada vez se han incorporado, en primer lugar, en el quehacer profesional. Y en segundo lugar, porque estamos en escenarios de emergencias sanitarias. Algunos países incluso, como el caso colombiano, han decretado emergencia social, económica, a través de ciertos decretos presidenciales. Y esto implica, como lo dije en algún momento, la limitación de derechos, pero no significa que dejemos de tener derechos y que dejemos de ser titulares de derechos. Y la limitación de esos derechos, entre otros, aquellos derechos eventualmente limitados en el marco de la prestación de servicios de salud, requieren transparencia e integridad en la información. Requiere que la información sea clara, sea comprensible, pero que además nosotros como ciudadanos tengamos la certeza de todos los escenarios posibles en la toma de decisiones. Y en la medida en que tengamos esa claridad, se genera confianza, pero también se genera legitimidad en las decisiones. Y por supuesto, también pues, se puede dar el escenario que frente a los riesgos jurídicos, que digamos es importante, pero no es lo más importante frente a la toma de decisiones, pues también puede existir claridad en por qué se tomaron las decisiones, especialmente porque se trata, como se ha reiterado en diferentes guías científicas, pues se trata de una enfermedad y se trata de un virus del que poco a poco se van conociendo nuevos escenarios y esto hace que se tomen decisiones también y que se cambian incluso las recomendaciones que se van dando. Entonces, en la medida en que la información se genera con transparencia, pues el ciudadano tiene la tranquilidad de que se están tomando por lo menos de acuerdo a lo que va surgiendo en el momento de lo que la evidencia clínica va reportando. Entonces, creo que eso es lo más importante. Gracias, Camilo. Bueno, pues muchas gracias, profesora. La idea ahora sería abrir a las preguntas que hay en el chat. Alguien nos estaba preguntando para tener unas preguntas verbales. Creo que es posible, pero pues le recordaba que estamos un poco más de 100 personas aquí en la sala. En todo caso, les recuerdo que tenemos distintos especialistas, ¿no? Las pueden dirigir de acuerdo a quien sea, ¿no? Profesor Eduardo, que es médico y doctor en filosofía. Nora Baduy, que es médica familiar y magíster en bioética. El profesor Fritz Gempeller, que es médico anestesiólogo y que además está en el hospital. La profesora Diana Bernal, que es abogada, doctora en bioética y biojurídica de la Universidad del Rosario. La profesora Lilian Torregrosa, que es cirujana general, es magíster en bioética y la presidenta de la Asociación Colombiana de Cirugía y la directora del Departamento de Cirugía del Hospital Ignacio. La profesora Dilma Suárez, quien es enfermera y doctora en Ciencias Sociales y Humanas, magíster en Administración en Salud y en Estudios Políticos y especialista en bioética. Entonces tenemos como algunas preguntas que pueden ir dirigidas hacia los distintos ponentes o panelistas. ¿Qué preguntas hemos recibido hasta ahora? Y las haríamos para que nos puedan contestar nuestros panelistas. Quizás hacia Diana Bernal teníamos 3 preguntas, ¿no? ¿Contemplan en el espacio clínico los cuidados paliativos como la sedación paliativa en contextos tan complejos como los servicios de urgencias y de hospitalización? ¿Hay un protocolo? Es importante también el cuidado del cuidador, aquellos profesionales que están colaborando con las personas. ¿Cómo fortalecer profesionales de enfermería especializados en cuidados intensivos? Hacia el profesor Fritz Gempeller sería sobre criterios como la edad en la selección. Para las decisiones considera edad y comorbilidad, pero toman en cuenta estilo de vida. Seleccionar una persona más joven a una de 60 o más años, pero en el caso que el joven, por ejemplo, no se tenga otros problemas como consumo de alcohol o drogas, un estilo de vida
que lo ponga en riesgo con una probabilidad de vida corta. ¿Sí? Sobre el criterio clínico SOFA. En el paciente oncológico, la escala propuesta por el expositor del uso de SOFA y comorbilidad podrían ser suficientes, o consideran sumar ECOG o Karnofsky para este grupo poblacional. En empate técnico, ¿qué pasaría cuando nos enfrentemos a un escenario en el que la priorización llegue a la subjetividad de apreciación en un supuesto de empate a través de la aplicación de los tests? Y en personal médico, ¿qué podemos hacer con el personal de salud que cuenta con tan pocos recursos y los problemas a los que están enfrentados de tipo bioseguridad y contractual? Y finalmente, con la profesora Nora Badoy, el principio de igualdad en sociedades amplias con inequidades sociales como las nuestras, ¿cómo hacer para que la decisión de asignación de recursos, basada en aspectos netamente clínicos, no redunde en ampliar esas inequidades? ¿Cómo hacer para no desconocer la estructura inequitativa que tienen nuestras sociedades? Como ven, la curiosidad es amplia. Digamos, ustedes podrían escoger hacia cuál de estas preguntas ir y daríamos la palabra en el orden que les sigo mencionando, con la profesora Diana Bernal y los cuidados paliativos. Sin, o más bien con el riesgo que en todo caso se complemente esta pregunta por quienes están en clínica, yo creo que debemos considerar que efectivamente, digamos, si bien la normativa establece unos elementos muy especiales en relación con la solicitud de cuidado paliativo, algo que ya se ha ido forjando es la necesidad de que yo tenga derecho digamos, a este tipo de derecho que podría considerarse incluso como un derecho innominado, ¿no? Entonces creo que en eso hay que avanzar. En el caso colombiano, la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos sacó precisamente recientemente una guía que la podemos compartir también por acá para el cuidado paliativos y COVID-19. Así que efectivamente, digamos, esto debería tenerse en cuenta por quienes así lo consideren y quienes lo asuman. Y esto conlleva sin duda alguna el reto de el recurso humano y el recurso económico para ese recurso humano con el objeto de brindar el mejor escenario de cuidado paliativo, ¿no? Porque como derecho que debería contemplarse y como derecho que se infiere incluso del catálogo de los derechos de los pacientes en el caso colombiano, pues se pueden reclamar, digamos, ese tipo de derechos. Y en otros países pues, tienen unas estructuras mucho más elaboradas sobre el derecho al cuidado paliativo. Eso por un lado. Y lo otro es que incluso así uno no lo contemple, digamos, categóricamente dentro de una legislación, es que uno no puede pensar que el acompañamiento a los familiares, el acompañamiento al sufrimiento, pues no haga parte, digamos, del derecho que yo pueda tener, especialmente cuando no estoy priorizado, digamos, de acuerdo a los criterios que sugerimos en esta guía, pero que bien podrían considerarse otros y en todo caso, el ser excluido de esa priorización, pues me hace merecedor en todo caso de la prestación de los mejores servicios de calidad posibles, de acuerdo como a los estándares más altos de prestación de servicios. Entonces yo creo que eso sí que debería tomarse en consideración. Y eso implica, y era la pregunta que yo les dejaba en la presentación, es ¿qué tanto nos hemos preparado? ¿No? Porque bastante se habla en las noticias sobre el nuevo equipamiento para las UCIs, los nuevos ventiladores en los diferentes países, pero ¿qué tanto nos hemos preparado también para el otro escenario que implica el de no ser priorizado, el de no requerir la UCI y simplemente pues tener ya, digamos, otros criterios? Entonces creo que esa pregunta es la que como estados deberían hacerse y los comités deberían también prepararse para eso. Creo que por ahí los clínicos podrían ayudarnos un poco más en esa parte asistencial. Sí, muy bien. Como Podría queda de ser, si alguien nos quiere ayudar, no hay problema. Sí, yo creo que seguimos con las preguntas porque quedan 20 minutos, Camilo. Ya, de Entonces, acuerdo. darle la palabra a Fritz y vamos retomando la cosa. Bueno, Listo. entonces, Fritz. Bueno, muchas gracias.
Pues las preguntas, una es respecto a el tipo de vida. Primera creo que eran los criterios de edad. Como ven, en la guía no se tienen en cuenta inicialmente los criterios de edad, pero específicamente, sino solamente cuáles son las expectativas de sobrevida a corto plazo y a largo plazo. El criterio de edad solamente se utiliza como criterio de desempate en caso de que haya un empate entre dos pacientes o más pacientes. Respecto al tipo de vida, nosotros en el análisis de los textos y de los artículos que miramos, encontramos mucho y entramos en mucha discusión a ver si se discutía esto, y uno de los objetivos principales de la guía es que sea una guía práctica en que se pueda utilizar rápidamente. Acuérdense que cuando llegan dos pacientes que requieren ventilación mecánica, la decisión hay que tomarla rápido. Y pensábamos que es un poco complicado ponernos a mirar calidad de vida, qué hábitos tiene la persona, etcétera, etcétera, aunque algunos artículos lo recomiendan y si hay más calma se podría hacer. Pero en general solamente tenemos los criterios de expectativa de vida a corto plazo y a largo plazo, o sea, salir vivo del hospital y cuánta posibilidad tiene de sobrevivir después de haber salido del hospital. Respecto a la otra pregunta, los pacientes con cáncer, que si podemos utilizar las otras escalas como el ECOG o el Karnofsky, es que esa era que nos dan mucho más calidad de vida que tiene el paciente oncológico. También yo creo que es la misma respuesta y tener en cuenta que en la escala o en la valoración de la posibilidad de sobrevida a largo plazo están las comorbilidades oncológicas. Cuando no tiene enfermedad oncológica, 0 puntos. Cuando tiene enfermedad oncológica que está controlada o en tratamiento que está controlado, 2 puntos. Y cuando tiene enfermedad oncológica no controlada, se le darían 4 puntos. Entonces ahí podríamos estar incluyendo la parte de los pacientes con la parte oncológica. Yo creo que ahí espero que quede resuelta la pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Edilma, sobre los aspectos, la pregunta que hicieron en relación con los elementos de protección, los temas de bioseguridad y estas cosas, quisieras opinar, lo mismo que la necesidad de personal de enfermería, etcétera. Sí, en el grupo hemos discutido bastante ese tema de los elementos de protección personal y la conclusión a la que hemos llegado es que si el trabajador de salud no cuenta con los elementos de protección personal, no se puede exponer. Y eso lo estamos trabajando en ese momento en una guía, en otro documento de pautas éticas para el tema de reanimación en los servicios de urgencias. Y la conclusión es, debemos cuidar nuestra vida y nuestra salud para poder cuidar a los pacientes que acuden a las instituciones de salud con la enfermedad. Entonces, es obligación de las entidades, de los empleadores, proporcionar los elementos de protección personal y sin ellos no se podría dar la atención a los pacientes. En relación con los elementos de protección personal, también los hemos revisado y hemos visto cómo se han ido haciendo ajustes en los elementos de protección personal, porque antes había que usar toda una serie de equipamientos, el mono y una serie de cosas que en ese momento se está viendo que no son necesarias, que la prioridad es el N95. Y en relación con la formación de personal de enfermería, de profesionales, auxiliares de enfermería, en el área de cuidado crítico, claro, necesitamos que muchos más profesionales de enfermería tengan formación en el área de cuidado crítico, pero también necesitamos que se formen en el área de cuidados paliativos. Entonces, lo que estamos viendo es que la pandemia nos está demandando formación de recurso humano en esta área, pero también en otras. Muy bien, ahora Nora responde la pregunta que nos hacían sobre la desigualdad social y los criterios de priorización. Sí, entonces el objetivo de la guía es precisamente dar respuesta a ese tipo de dificultades donde... perdón, pensé que había desactivado mi video. Precisamente la guía lo que pretende es eliminar de entrada, cuando yo llego a una institución, la posibilidad de que por condiciones sociales diferentes en esa institución se haga una asignación de recursos por motivos completamente diferentes a la necesidad de salud que tiene el individuo. Entonces, si seguimos los principios y seguimos el protocolo, en realidad los criterios para asignación del recurso resultan objetivos y parecen ser netamente bioclínicos.
Hay una cosa que tiene un nivel de complejidad mayor y es el hecho de que no todas las regiones, eso pasa en Colombia y pasa en la mayoría de Latinoamérica, no todas las regiones cuentan con los mismos recursos, de forma tal que en las capitales tenemos por supuesto acceso a muchísimos más recursos que en regiones dispersas de los países. La respuesta desafortunadamente no está en el alcance de esta guía porque estamos hablando de dificultades estructurales que por supuesto requieren de unas intervenciones de tipo sociopolítico. Disculpen, me voy a silenciar acá un segundo el correo, de tipo sociopolítico que por supuesto no pretendemos responder. Pero sí hay unos esfuerzos de, por lo menos acá en Bogotá, por ejemplo, desde ayer, por decisión de la alcaldía, todas las unidades de cuidado intensivo pasan a ser reguladas por la alcaldía de forma tal que el hecho de que un ciudadano bogotano requiera de una unidad de cuidado intensivo, la asignación de esa unidad de cuidado intensivo ya no va a depender de quién es su asegurador en salud, ya no va a depender de la región en la que está ubicado el ciudadano en Bogotá, sino que depende de que la alcaldía o la Secretaría de Salud local identifique dónde está el recurso disponible y se lo asigne, sin importar de dónde vengo teóricamente. Pero pues por supuesto está claro que hay, de entrada la pandemia nos ha demostrado que si bien todos tenemos el mismo riesgo, no todos vamos a responder de la misma forma porque claramente hay unas desigualdades de entrada en cuanto a la posibilidad de mantener la cuarentena, en cuanto al estado de salud inicial por los problemas de desnutrición, la posibilidad tan simple de lavarse las manos. Entonces, no pretendemos dar respuesta por completo a las dificultades de inequidades, no está fuera de nuestro alcance, pero los criterios esperamos que sean lo suficientemente claros y objetivos como para que esas dificultades, esas desigualdades no logren hacer parte de los criterios de selección, que además de entrada, pues si somos personal de salud, nunca deberían entrar en el juicio de la toma de decisiones. Espero que esto resuelva la pregunta. Sí, muy bien. Hay otra pregunta que nos hacen en el chat y es si consideramos que se podía trabajar una perspectiva distinta a la del principio de beneficencia, considerando derechos como el derecho a la vida, que es un derecho fundamental o inalienable, dice la pregunta. ¿Quién quiere contestar sobre eso? Bueno, yo quisiera comentar que también lo discutimos al interior del grupo. Hablamos del tema del derecho a la vida y las características que desde los derechos, desde el derecho internacional de los derechos humanos tiene el derecho a la vida. Sin embargo, nosotros estamos hablando de una situación excepcional que implica la situación de pandemia, que implica la demanda excesiva de unidades de cuidados intensivos, que implican los recursos escasos y además las experiencias que se han tenido en otros países cuando se han presentado situaciones de emergencias y desastres, como ha ocurrido, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de los huracanes. Y es que en ese momento es necesario aplicar estas pautas para poder decidir si todos necesitan, quisiéramos que todos recibieran los cuidados en una cama de la unidad de cuidados intensivos. Ese sería el ideal. Pero como las características de los sistemas de salud nuestros no cumplen con ese ideal y tenemos restricciones, veíamos que en Colombia tenemos muy pocas camas de unidades de cuidados intensivos y que además las pocas que existen no todas cuentan con los equipos para dar soporte ventilatorio. Entonces, de entrada ya tenemos una restricción y frente a esa restricción es necesario definir unas pautas para priorizar. Claro, el ideal sería que todos pudieran acceder. La realidad es que no todos lo pueden hacer y eso nos incluye incluso a nosotros. Entonces, allí es necesario entrar a hacer una priorización, que es la que el doctor Fritz ya nos ha presentado, y a partir de esa priorización poder definir quiénes podrían acceder a las camas de cuidados intensivos, que además una vez salgan de la unidad de cuidados intensivos puedan tener un tiempo de vida y no que salgan y al poco tiempo la persona fallezca y tenemos otros pacientes. Entonces, la situación es esta situación de pandemia y que en otro momento puede ser una situación de atención de emergencias y desastres.
Sí, muy bien. Yo quería aprovechar el cierre de la sesión, que ya vamos Por favor, el llegando. nombre de la persona que está hablando, gracias. Eduardo Rueda. Eduardo, Eduardo. no vas a cerrar porque hay una pregunta más Ah, que muy está bien, haciendo entonces. Bueno, Efraín, entonces, a ver. Efraín Santa Cruz, que le conoce, ¿cierto? ¿Cómo cuidar que cualquier decisión que tomemos como individuos o como colectivo no manipule la vida de los demás para otros fines? Nora, ¿quieres responder sobre eso? Tiene que ver con la pregunta también que hicieron antes. Sí, ¿me repites otra vez, por favor, la pregunta, Camilo, completa? Bien. La puse en el chat por cualquier cosa. Es cómo cuidar que cualquier decisión que tomemos como individuos o como colectivo no manipule la vida de los demás para otros fines. Listo, perfecto. Pues de entrada es el principio rector inicial, ¿no? Que sería el principio de dignidad y autonomía. Es nuestro eje rector siempre en las decisiones en salud y en teoría, idealmente, en las decisiones como ciudadanos. Y es el hecho de que yo tengo clarísimo que todas las personas, pues que ningún sujeto puede ser un medio, ¿sí? O sea, ningún sujeto puede ser... o más bien voy a reformular la frase, ninguna persona puede ser un medio para que yo alcance unos objetivos y eso se entiende de entrada cuando hablamos del principio de dignidad. Entonces, ahí ya el juego es más de la moral de cada uno de nosotros como ciudadanos y el compromiso que tenemos con el hecho de respetar y entender que todos somos igualmente libres. O sea, que todos debemos tener el mismo derecho a una vida digna, a una vida plena, etcétera. Entonces, de entrada, las decisiones que tomamos como individuos y sobre todo que tomamos como personal sanitario siempre van a tener como eje rector el hecho de que el otro que está al frente mío es un sujeto digno, ¿sí? Y es una persona que es merecedora de todos los derechos y de todo mi respeto, no en cuanto al respeto, digamos, de social, sino en cuanto a que es otro ser vivo, punto. Pero ya la forma de cómo aseguramos esto creo que es una pregunta mucho más compleja que de hecho nos enfrenta por lo pronto a nosotros como ciudadanos colombianos, a los que pues, somos de Colombia, al hecho de que definitivamente nos damos cuenta que desafortunadamente, aunque este es el principio rector, parece ser que en la moral de algunas personas no es el principio rector. Es difícil resolver la pregunta de cómo nos aseguramos que esto no suceda. Es una pregunta, creo yo, y ya pues Eduardo me ayudará si crees que hay que añadir algo más, pero creo que va desde la fundamentación de la educación que hay en las comunidades, desde la concepción de lo que es ser ciudadano, desde la comprensión del otro y desde la comprensión de lo que es la vida en comunidad, que no creo que le ataña única y exclusivamente a las decisiones de asignación de recursos. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Muchas gracias. Sí, en la guía, para complementar la respuesta de Nora, en la guía hay dos elementos, además del principio de dignidad, que ofrecen la base para pensar en una respuesta a la pregunta que se nos hace, que son el principio de igualdad, que subraya el deber de no tomar en cuenta para la asignación de recursos lo que se conoce con el nombre de valor social. Es decir, cuál sería el tipo de servicios o de roles o de estatus que una persona juega como criterio para asignarle los recursos. Y eso supone naturalmente que entonces ninguna persona sea estimada por lo que pueda hacer en virtud de su profesión o de sus roles o de su riqueza o de sus habilidades, etcétera, por los demás, sino tomar el valor de las personas como valor absoluto. Es decir, como Kant nos enseñó, la dignidad tiene valor absoluto y por lo tanto no existe ninguna manera de medir a las personas como mejores o peores que otras. Se trata de personas siempre con valor absoluto. Y el otro elemento que en la guía es importante subrayar es el del funcionamiento de los comités clínicos de priorización, que precisamente quieren constituir una instancia
robusta de arbitraje y enjuiciamiento de los casos clínicos en caso de sobredemanda, una forma colectiva, una forma colegiada, una forma que además es transparente frente a los equipos tratantes y el Comité de Ética Asistencial, que evite precisamente que las personas sometan decisiones tan graves a criterios subjetivos como los del valor social o como, digamos, criterios discriminatorios claramente inaceptables en sociedades democráticas, en las que justamente las personas tienen valor absoluto por el mero hecho de ser ciudadanos. Y bueno, y entonces ese es un poco naturalmente el espacio en el que opera las pautas que compartimos. Sí, ok, creo que antes de que nos saque el link, tú ibas a hacer un cierre, Eduardo. Muchas gracias, Camilo. Quería en nombre de nuestro equipo agradecerles a todos ustedes el haber organizado este evento tan bonito. Quería expresarles la alegría de haber podido compartir esta guía con colegas de toda la región. Quería manifestar siempre la riqueza que para nosotros significa poder recibir las preguntas de los colegas que hacen que nuestro trabajo encuentre horizontes nuevos de desarrollo y de hecho compartirles que tendremos muy pronto circulando un documento que ya Irma comentaba, en el que se establecen las pautas éticas para los procesos de reanimación cardiopulmonar en el marco de la pandemia. Como todos ustedes saben, la pandemia comporta para el personal de salud una serie de riesgos y particularmente los procesos de reanimación, por lo que es fundamental que frente a ese tipo de procesos se disponga de una serie de criterios y de guías operativas, de tal manera que, como en este caso, las acciones estén confirmadas en criterios éticos adecuados y en una base empírica suficientemente robusta, es decir, una base clínica suficientemente robusta. Entonces esperamos pronto compartirles la cosa y esperamos que nos puedan recibir otra vez aquí en su sala virtual para compartir con la comunidad ecuatoriana y la comunidad de América Latina que se acerca a los espacios que ustedes organizan tan generosamente sobre estas cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a los participantes. Creo que hemos complementado. A mí siempre me da un poco de temor al final porque el Zoom es dictador, ¿no? Virtualmente, y entonces de repente te saca y ya no hay mucho que hacer. Entonces, un poco para estar aplicados en tiempo y antes de que esto nos suceda, estamos todavía con un par de minutos, simplemente recordarles, he enviado por el chat el paper, el cual donde están los contactos de Eduardo y del grupo de investigación, para los que quieran y tener esa continuidad. Vamos a preguntarles a ellos si nos quieren compartir después la presentación y como tenemos correos, pues les podemos hacer llegar. Creo que lo más importante de una publicación es poderla debatir. Y me parece que esta publicación, desde que nos la hizo llegar Eduardo, tiene un tema muy valioso en la metodología, en la presentación, en la inclusión de principios desde la realidad latinoamericana y desde nuestros contextos. Solamente por cerrar, agradecer otra vez a Carlos García de la Cátedra UNESCO de Ética y Sociedad. Como él anunció, nosotros les vamos a hacer llegar, y creo que están invitados también, Eduardo, creo que el 13 de julio me parece que estamos planeando un seminario, un congreso virtual, precisamente con 3 mesas, una de ética general, una de ética en cuidados asistenciales y una de ética en investigación en seres humanos, donde podemos hacer otra revisión y la idea es poder crear y tener un comité para el Congreso 2021, que desde ya adelantamos un poco el tema en los 110 años del nacimiento y los 20 de la muerte de Van Rensselaer Potter. Creo que eso nos puede convocar para pensar y tener un diálogo conjunto. También les pasamos una invitación para quienes quieran participar de la revista Eugenio Espejo. Está abierta la convocatoria y para este congreso que les cuento que estamos creando, ya contamos con 4 revistas cuyos monográficos serán sobre bioética y en las cuales les estaremos haciendo llegar las invitaciones. Pues muchas gracias Excelente, Camilo, muchas gracias. Nosotros, a de Eduardo, hecho, a Nora, Diana, Lilian, Edil. estamos por Gracias. iniciar una investigación sobre ética en investigación en el marco de la pandemia. Entonces, cuenta con el equipo y cuenta con todos, con nosotros. Será un gusto acompañarlos.
Muchas Bueno, gracias. ya vamos a hacer la evaluación del evento. Gracias con todos, con todas.